La historia de Colombia en el siglo XX estuvo marcada por décadas de dolor, conflicto y violencia política. Para entender ese conflicto, debemos remontarnos a mediados de los años 40, cuando la polarización entre liberales y conservadores alcanzó su punto más alto. Uno de los hechos más simbólicos fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ocurrió el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Gaitán era el líder liberal más importante de la época, conocido por su cercanía con el pueblo, su discurso contra las élites y su defensa de los sectores más humildes. Este movimiento, llamado gaitanismo, había despertado la esperanza de millones de colombianos que veían en él un futuro distinto. Gaitán había sido alcalde de Bogotá, ministro de Educación y del Trabajo, además de ser un gran orador. Su lema, el pueblo es superior a sus dirigentes, inspiraba a multitudes, pero su asesinato frente al edificio donde trabajaba en la carrera séptima con Avenida Jiménez desencadenó lo que hoy todos conocemos como el Bogotazo. Ese día, la capital fue escenario de una explosión de furia popular. Miles de ciudadanos salieron a las calles, atacaron tranvías, incendiaron edificios y se enfrentaron con la fuerza pública. Bogotá quedó prácticamente destruida y el país entró en un periodo aún más sangriento. Que nadie pudo imaginar. La barbarie desatada sobre la patria. En Bogotá, las turbas se apoderan de la ciudad, incendian los edificios públicos, asaltan y profanan las iglesias e inician el saqueo del comercio. Las más sagradas reliquias históricas son pasto de las llamas. Los cadáveres se amontonan en las calles. La avalancha no respeta ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los niños. Los agitadores que trabajaron tanto tiempo en la sombra se muestran perplejos ante los frutos de la simiente que regaron y pierden el comando de la insurrección. Colombia se precipita a una crisis histórica en que reniega de todo su pasado, mancha de sangre sus tradiciones democráticas y da el salto sobre el abismo. El asesinato de Gaitán no solo significó la muerte de un líder carismático, sino también el inicio de la llamada época de la violencia, un conflicto que se extendió aproximadamente entre 1948 y 1958. En estos años murieron más de 200.000 personas y millones fueron desplazadas. Esta violencia fue tan fuerte que transformó profundamente la vida política, económica y social del país, generando odios que se transmitieron por generaciones. La violencia no fue un simple enfrentamiento político, fue una guerra no declarada entre liberales y conservadores, que se vivió tanto en pueblos como en campos. Bandas armadas actuaban en nombre de los partidos, se cometieron masacres y el país entero se sumió en el miedo. Las zonas rurales fueron las más afectadas. Los campesinos eran perseguidos solo por sus ideas políticas. A este periodo se le conoce como la violencia partidista, por lo que ser liberal o conservador podía costar la vida. Los presidentes de la época, como Mariano Ospina, que gobernó de 1946 a 1950, y Laureano Gómez, que gobernó de 1950 a 1953, tuvieron gobiernos profundamente conservadores. Sus políticas represivas, lejos de calmar los ánimos de los colombianos, avivaron aún más el conflicto ya existente en Colombia debido a la polarización política. La violencia se intensificó hasta el punto que en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado, sacando del poder a Laureano Gómez y presentándose como la solución a la crisis. Rojas Pinilla prometió acabar con la violencia, instaurar la paz y modernizar al país. Al inicio, su gobierno tuvo apoyo popular porque decretó amnistías para grupos armados y buscó frenar el derramamiento de sangre. Sin embargo, poco a poco se fue consolidando como un régimen autoritario. Aún así, muchos recuerdan de su gobierno la llegada de la televisión, la construcción de hospitales y carreteras y la búsqueda de una modernización que marcó un antes y un después en Colombia. Además, durante su mandato se impulsaron grandes proyectos de infraestructura, el desarrollo de la televisión en Colombia y avances en la modernización del Estado. Sin embargo, con el paso de los años, Rojas Pinilla comenzó a mostrarse como un dictador. Cerró el Congreso, censuró la prensa y reprimió a la oposición. Aunque intentó fundar un movimiento político, la ANAPO, su gobierno terminó perdiendo legitimidad.
En 1957, la presión de los partidos tradicionales, la Iglesia y la sociedad civil obligó a Rojas Pinilla a dejar el poder. Su salida abrió el camino a un acuerdo histórico entre liberales y conservadores. Ese acuerdo fue el Frente Nacional, un pacto firmado en 1957 y que se extendió hasta 1974. La idea era alternar el poder entre liberales y conservadores, dividiendo los periodos presidenciales y cargos públicos a partes iguales. El Frente Nacional buscaba acabar con la violencia partidista y garantizar estabilidad política. Durante esos 16 años, solo candidatos de los dos partidos tradicionales podían aspirar a la presidencia, lo cual trajo cierta calma institucional, pero también excluyó a otros movimientos políticos y limitó la democracia. A pesar de sus críticas, este pacto permitió que Colombia tuviera un periodo sin guerras partidistas tan sangrientas como antes. El primer presidente bajo este esquema fue Alberto Lleras Camargo, entre 1958 y 1962, liberal, quien trabajó en la reconciliación nacional y en la pacificación de algunas regiones. Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad interna porque se abre la controversia entre sus ideas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Luego llegó Guillermo León Valencia, un conservador cuyo gobierno empezó en 1962 y terminó en 1966, y enfrentó el crecimiento de grupos guerrilleros en zonas rurales. Después, inaugura hoy el tercer gobierno del Frente Nacional dentro del sistema aprobado por el plebiscito de 1900. el liberal Carlos Lleras Restrepo, que gobernó de 1966 a 1970, impulsó reformas económicas y programas de desarrollo, pero también enfrentó protestas sociales y sindicales debido a inconformidades con estas reformas. El siguiente fue el conservador Misael Pastrana Borrero. Ningún partido puede tener la hegemonía en el poder, que fue la causa de nuestros males en el pasado, sino que tiene que compartir el poder con los otros partidos si estos quieren colaborar. Es una solución un poco extraña, pero nosotros los colombianos hemos demostrado que las soluciones extrañas y difíciles también se aclimatan en nuestra vida institucional, y por eso tenemos la confianza de que el país mantendrá su estabilidad dentro de las naturales convulsiones de la época actual. Quien estuvo en el poder de 1970 a 1974. Su elección fue polémica, pues muchos aseguran que le robó las elecciones a Rojas Pinilla, quien participó con la ANAPO. Este fraude generó la creación de un grupo guerrillero, el M-19. Tras el Frente Nacional, Colombia siguió enfrentando grandes retos. Los gobiernos siguientes tuvieron que lidiar con guerrillas, narcotráfico y crisis sociales, aunque hubo intentos de diálogo y reformas. También se vivieron momentos de mucha violencia. La historia de este periodo demuestra cómo los pactos políticos ayudaron a calmar los conflictos entre partidos, pero no resolvieron las desigualdades que dieron origen a nuevos problemas. Veamos estos políticos que tuvieron que enfrentar todas estas problemáticas que tuvo Colombia durante este periodo. Julio César Turbay Ayala, 1978 a 1982, fue liberal, cuyo gobierno fue marcado por el Estatuto de Seguridad, una política represiva que buscaba controlar a las guerrillas, pero también generó graves violaciones a los derechos humanos. Belisario Betancur. Colombiano, levanto ante el pueblo entero de Colombia una alta bandera blanca de paz. Empezó su presidencia en 1982 y la finalizó en 1986. Fue conservador e intentó un proceso de paz contra las guerrillas, incluido el M-19. Sin embargo, su gobierno enfrentó hechos trágicos como la toma del Palacio de Justicia en 1986, que terminó en una masacre. Luego vino el liberal Virgilio Barco Vargas. Ayer 7 de agosto se posesionó el primer presidente norte-santanderiano, el cucuteño Virgilio Barco Vargas. Venezuela y Colombia son aliados naturales. Lo que nos une vale más que aquello que nos separa. Que gobernó durante el periodo de 1986 a 1990.
Durante su mandato se vivió un fuerte auge del narcotráfico y de grupos paramilitares, dando así con el exterminio de la Unión Patriótica. Pero también durante su gobierno se impulsaron negociaciones con varios grupos armados. Con Barco se sentaron las bases para la actual Constitución de Colombia, que es la de 1991. Así podemos ver cómo hechos como el asesinato de Gaitán, el Bogotazo, la época de la violencia, el gobierno de Rojas Pinilla y el Frente Nacional están profundamente conectados. Cada etapa dejó huellas en la historia de Colombia, marcando una lucha constante por la democracia, la paz y la justicia social. Estos procesos, aunque llenos de dolor, también enseñaron que el país necesitaba caminos de reconciliación y transformaciones profundas para poder avanzar hacia un mejor futuro.